Muy buenas tardes, amigos televidentes. Bienvenidos una vez más a su programa Conversando con su servidor Fran Molina, a través de la señal de Canal 50. Esta tarde nos vestimos de gala para recibir a un invitado verdaderamente extraordinario, un hombre de profunda sabiduría y un gran espíritu de servicio hacia los demás. Nos acompaña en el estudio don Ezequiel Martínez, fundador de la organización La Voz del Ángel Mensajero, autor y un incansable promotor de obras sociales en nuestro entorno. Hoy vamos a conversar sobre una perspectiva de vida que va más allá de dogmas tradicionales, enfocada en el valor supremo, el alma y el espíritu de cada ser humano. Don Ezequiel, quiero no tenerlo acá con nosotros. Bienvenido al programa. Licenciado, muy buenas tardes, muchísimas gracias. El honor es verdaderamente mío, tener el placer de estar en este bonito set con tan lindas personas que lo acompañan. Verdaderamente el placer y el honor es mío y estoy a la orden. Gracias, don Ezequiel, que me da esos honores también. Me gustaría saber quién es Ezequiel Martínez, porque hoy vamos a tener una conversación extraordinaria. Sí, muchas gracias, licenciado. Bueno, Ezequiel Martínez, o como digamos comúnmente me conocen todas las personas en el ambiente en el cual trabajo, ya que me desarrollo en la parte social, trabajando con diferentes comunidades, diferentes organizaciones y a la vez en la parte religiosa, sin seguir ningún patrón establecido por la religión. Trabajamos con diferentes instituciones conocidas a nivel nacional, llevando todo lo que es el conocimiento de la palabra de Dios en forma escrita, en audio, video, y trabajando en todos los proyectos sociales. Ese es Ezequiel Martínez, que ya tiene un aproximado de 35 años trabajando no solo en la parte misionera evangelística, sino también ya tenemos un promedio casi de 20 años trabajando en la parte social. Don Ezequiel, y usted es un hombre que sin haber cursado una carrera académica tradicional o una licenciatura, posee conocimiento enciclopédico y grande, domina la geografía mundial de memoria y conoce la Biblia con una precisión impresionante. ¿Cómo nace en usted esa inmensa sed por la lectura, el autoaprendizaje y el estudio profundo? La verdad, muchísimas gracias, licenciado. Es una pregunta muy maravillosa porque me hace recordar las raíces, me hace recordar que tuve el privilegio tan grande de haber nacido y conocido a la mejor persona maravillosa que para mí en este planeta fue lo más maravilloso que pude haber tenido, que fue mi mamá. Ella era una persona extraordinaria, con principios fundamentales sobre la fe en un ser supremo, y creo que desde que yo nací hasta que tuve uso de razón, ella cuidó de mi espíritu, cuidó de mi materia, pero por sobre todo, creo, cuidó de mi alma, y gracias a ese cuidado tan extraordinario que ella tuvo por enseñarme desde antes que yo tuviera uso de razón, que había un Dios supremo, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, y ahí es donde nace esa ansiedad por querer conocer de ese Dios, no el Dios tradicional que enseña el sistema religioso, no el Dios tradicional que enseña la teología o los doctorados, sino el Dios sobrenatural que creó los cielos y la tierra, el Dios de los dioses que está sobre todo. Y hablamos de la Fundación La Voz del Ángel Mensajero, una obra muy personal en la que usted ha diseñado todo, incluso componiendo su propio himno. ¿Cuál fue el motor, la chispa en su vida que me impulsó a darle vida a esta organización? Cuando hablamos, digamos, de los principios fundamentales que tuve cuando ya comencé a tener uso de razón y de buscar, no afuera, no en la religión, no en el sistema establecido, sino buscar dentro de mí ese Dios supremo que creó los cielos y la tierra. Entonces viene la pregunta, una pregunta tan, digamos, fundamental y lógica, porque todos enseñan de que pertenecen a un Dios creado por determinado contexto religioso, y todos dicen tener a ese Dios de la verdad. Pero yo me hacía la pregunta cuando ya tenía uso de razón, ¿y qué de esos ancianos que andan en la calle,
¿Qué de esos niños que no tienen papá? ¿Qué de esas familias que la sociedad las margina porque no pertenecen a su sociedad, a su sistema religioso, a su sistema político? ¿Qué de ellos? Y cuando surge la pregunta, viene también esa respuesta. Obra maravillosa de la creación de Dios. Todo fue diseñado, creado y predestinado por Dios. Entonces es ahí donde nace ese anhelo o ese deseo de crear una organización mejor conocida como La Voz del Ángel Mensajero allá por el 2009, pero antes de que me dieran los permisos a través de gobernación, yo ya había trabajado más de 20 años en lo que era la obra misionera de llevar lo que es la evangelización a diferentes países de Centroamérica, Norteamérica, Belice y partes de punta a punta de México. Entonces dije y me pregunté, ¿por qué el ser humano siempre trata de enfocarse en tener la verdad, cuando la única y soberana verdad la da al individuo el único y soberano Dios? Entonces, cuando ya consigo los documentos legales para trabajar a nivel de iglesia, como la iglesia misionera La Voz del Ángel Mensajero, entonces solicito los permisos a Hacienda para que pudiéramos de alguna manera el grupo de trabajo trabajar como ONG. Y gracias al dador de la vida fue una gran bendición porque se abrieron las puertas con la mayoría de instituciones de este país para poder trabajar de punta a punta en este país. Hemos trabajado desde Aguachapán hasta La Unión, desde Morazán hasta Acajutla, es decir, hemos trabajado municipios, cantones, pueblos, departamentos, llevando lo que es jornada médica, llevando toneladas de medicamentos a las personas que lo necesitan, no enfocando que ellos cuando reciban ese beneficio crean o acepten la verdad que uno lleva, porque al final la verdad está en el individuo. Cuando el individuo logra autoconocerse y descubrir lo maravilloso que Dios ha puesto dentro de ellos, entonces esa verdadera y única verdad que Dios le pone al individuo es la que hace que el individuo vea al Dios que mora dentro de él. Entonces, trabajando en esa parte social, hemos trabajado, tenemos proyectos muy bonitos, nada menos ya esta semana que viene vamos a hacer una mega jornada, vamos a preparar o estamos preparando con el equipo de trabajo más de 10 toneladas de alimento para irlos a repartir a diferentes comunidades. Siempre el enfoque es, o la filosofía que nosotros tenemos como AMIS o como la Fundación La Voz del Ángel Mensajero, es que el producto llegue al consumidor final, que es el que más lo necesita, y que ellos no incurran a ningún gasto por ese beneficio. Aparte también tenemos proyectos de capacitación de niños y jóvenes de comunidades, en donde llevamos todo lo que es conocimientos de tecnología, conocimientos de computadora y generamos de alguna manera proyectos en los cuales estos niños y jóvenes puedan llevar el proyecto de emprendedurismo sin que nadie les diga qué es lo que tengan que hacer, sino que surja el deseo a través de las herramientas que nosotros como organización les ponemos. Y así es como nace La Voz del Ángel Mensajero y así es como nace o estamos trabajando en lo que es la Fundación AMIS. Bueno, yo lo que analizo, porque es un tema común, lo que estamos tocando. Él no es pastor, él no es político, él no viene con todas las obras que él hace son sin fines de lucro. ¿De dónde nace todo eso? Yo lo que puedo analizar es que él lo hace de corazón porque él cree de un Dios supremo o alguien supremo y que le ha dado la vida y que se puede desarrollar el individuo y ver su potencial que tiene. La verdad, licenciado Frank, gracias al dador de la vida, cuando nosotros estudiamos lo que es el conocimiento de la palabra de Dios, cuando vemos que el manual de Dios, la Biblia, porque la Biblia es definitivamente el manual que el diseño del divino arquitecto trajo para la raza humana, es decir, un solo libro para toda una maravillosa humanidad.
Nuestra filosofía es trabajar por la familia humana, porque cuando encontramos en ese libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos que todo fue diseñado, creado y predestinado por Dios. Él es el amo y Señor, creador aún de los insectos que están bajo la tierra, creador de todo, las plantas, los ríos, los mares, creador aún de las cosas que en la mente humana no se podrían de alguna manera imaginar. Entonces, cuando vemos ese manual, el manual de Dios, y descubrimos que cada individuo tiene el potencial de parte de Dios, no de parte de la sociedad, no de parte de la religión, no de parte de todo ese conglomerado de sociedades que recrean una sociedad para mantener al ser humano distraído de lo que verdaderamente es, porque si tan solo el ser humano descubriera que es una obra maravillosa de la creación de Dios, si tan solo el ser humano no buscara afuera lo que tiene dentro, porque dentro de él tiene a ese creador, a ese que le creó su materia, que le creó su espíritu, que le creó su alma. Si tan solo el ser humano trabajara en lo más básico y fundamental, que es conocerse a sí mismo, el ser humano conociera a Dios. Y cuando el ser humano conoce a Dios, entonces el ser humano sabe que la obra maravillosa de la creación de Dios somos todos los vivientes. Usted financia y apoya de forma directa diversas obras sociales para personas más necesitadas, es lo que ustedes me estaban explicando hace un momento, ¿verdad? Que llevan con toneladas de comida para los más necesitados. ¿Qué experimenta en tu corazón al ver el impacto real que tus libros generan en el prójimo? Porque usted ha hecho los libros también. Definitivamente, licenciado, sí tenemos un promedio de más de 300 conferencias que están prácticamente para todos los seres humanos, son gratuitos los libros, las conferencias que están en YouTube como La Voz del Ángel Mensajero, la página de Facebook que es también La Voz del Ángel Mensajero, ahí están todas las conferencias que se editan, son conferencias en las cuales el ser humano de alguna manera puede a través de esas conferencias no solo conocer los misterios de la Biblia, no solo recibir la revelación de la letra, porque como dice ese mismo manual, la letra mata, más el espíritu vivifica. Y ese espíritu que tiene el individuo, ese espíritu que cada ser humano tiene, si hace contacto ese espíritu con el alma, que es Dios mismo dentro del individuo, entonces el ser humano no solo viera la grandeza de Dios, sino que estuviera en todo tiempo y a toda hora en la dimensión de Dios. Hay una pregunta muy interesante que conocer. Para que toda la audiencia que nos sintoniza lo comprenda con total claridad, su propuesta se mantiene completamente al margen de la política y de los dogmas de las religiones tradicionales. Y usted menciona que va en una línea distinta, centrada en el que el ser humano es espíritu y alma. ¿Por qué decide enfocar su mensaje a este aspecto y por qué considera que las estructuras tradicionales a veces limitan este potencial? Definitivamente, licenciado, está esta obra o este libro que el tema es poniendo al descubierto el sistema religioso. Y en este libro hay temas como Dios no comparte su gloria con nadie, la simiente de la serpiente, la reina misteriosa del cielo, el libro misterioso y la soberanía de Dios, la salvación de Dios para la humanidad, la esencia del evangelio eterno. Entonces, en ese compendio de libros que están en este libro, se demuestra que el ser humano como individuo es lo que verdaderamente está puesto en este planeta Tierra de parte de Dios. Cuando ya el ser humano se despoja de lo que verdaderamente es, que es alma, entonces el ser humano busca un intermediario, busca fuera de él lo que tiene dentro de él, porque Dios mora dentro del individuo. Entonces, cuando nosotros decimos poniendo al sistema religioso al descubierto, no es que estamos hablando de las personas, hay gente maravillosa en todas las organizaciones religiosas. Bueno, la religión más antigua que tenemos en Latinoamérica o en todo el continente latinoamericano, mejor conocida como la organización religiosa más poderosa que ya se conoce, es decir, han tenido gente maravillosa como la Madre Teresa de Calcuta, que
es algo que no se podría decir que no fue una obra maravillosa lo que ella hizo. Tenemos otras organizaciones que tuvieron a Martin Luther King, organizaciones fuera de este continente, de hombres y mujeres maravillosos que pertenecieron a un sistema religioso, pero que no se dejaron controlar ni manipular por ese sistema. Gente, hombres y mujeres maravillosos. Cuando decimos poniendo al sistema religioso al descubierto, es cuando ya el sistema toma el control de la mente, del espíritu y se atreve a querer tomar el control del alma del individuo. Entonces, todos estos temas es para que el individuo tenga una herramienta, aparte de todo lo que el individuo tiene en su ser. Usted me puede mencionar, como tantos libros que ha leído usted, algunos países, las capitales de unos países. Sí, la verdad, licenciado, cuando nosotros vemos la geografía, cuando nosotros vemos el planeta Tierra, cuando nosotros vemos esa pequeña partícula de una galaxia que pertenece a cientos de miles de galaxias, cuando vemos un universo tan extenso, definitivamente el ser humano sería, digamos, incoherente creer que no hay un creador supremo. Y cuando vemos esta casa tan maravillosa que es el planeta Tierra, rodeado de ríos, mares, rodeado de la naturaleza, rodeado del sol, del aire, cuando vemos esos continentes tan maravillosos, cuando vemos esas capitales, Bonn, Berlín, Viena, Bruselas, Sofía, Praga, Copenhague, Helsinki, París, Budapest, Dublín, Reykjavik, Roma, Luxemburgo, Oslo, Varsovia, Lisboa, Londres, Bucarest, Estocolmo, Berna, Moscú, Canberra, Wellington, Luanda, El Argel. Cuando vemos todo eso maravilloso del continente americano, cuando vemos Canadá, Ottawa, Estados Unidos, Washington, México, Guatemala, Honduras, Tegucigalpa, El Salvador, San Salvador, Nicaragua, Managua, Costa Rica, San José, cuando vemos Panamá, Colombia, Bogotá, Venezuela, Caracas, Ecuador, Quito, Bolivia, La Paz, Perú, Lima, Chile, Santiago, Brasil, Brasilia, Uruguay, Montevideo, Argentina, Buenos Aires. Es decir, cuando vemos toda esta obra maravillosa, cuando vemos estos pueblos, estas capitales, estos países, cuando vemos Centroamérica, Latinoamérica, cuando vemos el continente americano, el continente europeo, el continente asiático, el continente africano, es decir, sería demasiado incoherente como seres humanos pensar que no hay un Dios, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, y que aún ese Dios único y soberano, Él a sí mismo se creó un cuerpo mejor conocido como Jesús el Cristo, para visitar esta maravillosa creación que le pertenece a Él. Extraordinario. La verdad que yo me sorprendo todo lo que ha logrado en tantos libros, los conocimientos. Y si hablamos también de la Biblia. Sí, cuando vemos ese manual, porque definitivamente es el manual de Dios. Cuando el ser humano descubre el potencial tan maravilloso que tiene, cuando el ser humano descubre que es materia, que es cuerpo, que es espíritu, que es alma, y que a través de su materia es una obra fantástica, porque esta materia es la misma materia que Dios utilizó para crear las estrellas. De la materia que nosotros tenemos es la misma materia que Dios utilizó para crear el sol. De esta materia Dios hizo todos los componentes con los que vemos este planeta Tierra. Y cuando vemos nuestro espíritu, ese espíritu que le da vida a este cuerpo, decimos cosa tan maravillosa, poder sentirnos hijos de Dios. Y cuando sobrepasamos los niveles del conocimiento, cuando pasamos los niveles de la gracia, cuando sobrepasamos el nivel de la conciencia y nos damos cuenta que tenemos alma, entonces nos damos cuenta que Dios mora dentro de cada uno de nosotros. Sí, cuando vemos el manual de Dios, cuando vemos la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, cuando vemos el principio de la creación, no es que en el principio de la creación Dios comenzó a crear lo que se ve, es decir, en el principio de la creación
Dios comenzó a crear a la raza humana. Dios comenzó a enseñarle al ser humano dónde vivía. Dios en el principio de la creación comenzó a ordenar por el amor que le tenía a la humanidad este maravilloso planeta. Luego vemos todo lo que acontece ya después de la creación, no solo del planeta Tierra, no solo de los animales, de los ríos, de los mares, no solo de lo que está dentro del mar, sino también de la creación humana. Luego vemos que Dios estableció un pacto con el hombre, Dios estableció un pacto con la raza humana, y ahí podemos ver donde Dios a través de los profetas del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, Dios estableció y fundó para la raza humana todo lo que comúnmente se conoce como la creación humana. Y no me queda duda que todo esto que está destacando, todo lo que está sucediendo, la energía. Es algo maravilloso, fíjese, licenciado, hablar de las dimensiones. La dimensión de luz, tiempo y materia es la que rige a los seres humanos. En la dimensión de luz, tiempo y materia es donde está toda la raza humana, pero hay una dimensión que sobrepasa la dimensión de luz, tiempo y materia, que es la dimensión de la cuarta dimensión, donde está el mundo de los espíritus. Y cuando nosotros conocemos la dimensión del mundo de los espíritus, entonces sabemos que allí, y es solo a través de allí, en donde se genera el poder de traer a existencia cosas, el poder de que la lluvia venga a existencia, el poder de que acontezcan cosas que visiblemente no pudieran ser una realidad, pero es a través de la dimensión del mundo de los espíritus en donde nacen grandes científicos, donde nacen grandes constructores, en donde nace todo el conocimiento para el bienestar de la raza humana. Entonces, en esa dimensión del mundo de los espíritus es donde nos damos cuenta que acontecen las cosas. Es ahí donde está prácticamente el corazón de todo lo que acontece en este planeta Tierra. Y en el libro hay horas de estudio, vivencias y una filosofía muy clara, y un lector pudiera quedarse con una sola gran enseñanza, a cerrar la última página de su obra. ¿Cuál es lo que fuera? Sencillo, todo se resume en esto, en el autoconocimiento, que el ser humano después que lea el libro pueda lograr entender que él y solo él tiene el control de su vida, que él y solo él es el amo y señor de su propia existencia y que solo él se puede encontrar a sí mismo. Y cuando el individuo logra encontrarse a sí mismo, encuentra a Dios en su camino. La poeta es, al no regirse por las religiones establecidas, usted expresa una profunda fe en un poder supremo y superior. ¿Cómo define usted a este poder superior de manera guía sus pasos y sus obras en la fundación? Aunque lo acaba de decir, ¿verdad? Pero igual lo puede explicar mejor. Sí, todo se resume, licenciado Frank, en esto. Si el ser humano tan solo dejara de ver lo que la sociedad le quiere vender, si tan solo el ser humano se despojara de lo que la religión enseña, porque la religión está repleta de dogmas, credos, tradiciones. La religión está repleta de todo como comúnmente se conoce como ilusión, una ilusión apoteósica inventada por teólogos, inventada por doctores en divinidad, en la cual ellos mismos han construido sus propios licenciaturas, ellos mismos han construido sus propias universidades de teología, de doctorados, para que el ser humano no use lo esencial, que es poderse conocer a sí mismo. Todos los individuos, todos los seres humanos han sido diseñados, creados y predestinados por Dios con un propósito en específico. Y cuando nosotros resumimos eso, vemos lo maravilloso que hay. Un campesino construyendo y haciendo grandes obras para que tu familia coma.
un constructor, un arquitecto, un ingeniero, una persona común y corriente, usando un solo poder, el poder de la lógica, el poder del autoconocimiento, el poder de regirse por ese Dios supremo que está dentro de él. No se le puede poner como supervivencia. Lo que pasa, licenciado, que la supervivencia es un tema fundamental diseñado y creado por la lógica. La supervivencia es que tengo que sobrevivir en esta sociedad, tengo que sobrevivir y pertenecer a una religión, tengo que sobrevivir y pertenecer a la mejor y más grande religión. Eso es el ego del espíritu. Cuando nosotros hablamos del alma, el alma está regido por una sola cosa, la inocencia. Solo en la inocencia podemos estar en la paz de Dios y solo en la paz de Dios podemos viajar por todo el universo sin intermediario. ¿Cuántos libros ha hecho Palita? Y hay un libro también que está hecho. Vamos ya en el promedio de 320 conferencias. Todas las conferencias andan entre hora a 2 horas y ya tenemos un promedio de 40 himnos y seguimos, no paramos, sin descuidarnos de lo maravilloso que el manual de Dios, que la Biblia nos enseña, que es trabajar por la familia humana. Es decir, no vamos a parar porque estamos en un tiempo demasiado feroz, estamos en un tiempo en donde la tecnología, la inteligencia artificial, en donde el sistema religioso está llevando al ser humano al caos completo. Es ahí donde nosotros no vamos a parar para demostrar que la tecnología es buena si se utiliza de la manera correcta. La religión es buena si se utiliza de la manera correcta. Y todo lo que conlleva a lo que controla el espíritu es bueno si se utiliza de la manera correcta. Pero el mensaje de la voz del ángel mensajero se resume en una sola cosa: descubrir que tenemos alma. Y esa alma es Dios mismo dentro del individuo. Y allí no hay teología, allí no hay doctorados en divinidad, allí no hay conocimiento académico, allí es Dios alimentando. Así como Dios alimentó a los grandes profetas de Dios, así como Dios alimentó y cuidó a millones de hombres y mujeres que en la edad primitiva, en la edad media, hasta nuestros días, sin tener ningún conocimiento académico, sin tener ningún conocimiento teológico, y que aunque el sistema los persiguió, los decapitó, los crucificó, los quemó en hoguera, es decir, los desechó de esta sociedad, ellos murieron con una sonrisa, confesando de que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual se pueda ser salvo, solo en el nombre del Señor Jesucristo, el dador de la vida. Pero, digamos, los primitivos no sabían que digamos, alguien supremo, pero ellos, sin saber eso, se habían puesto madre tierra, porque de ellos ahí se alimentan. Hace 320 años, licenciado, si hablamos del continente americano, los indios, llámese en Norteamérica los apaches, llámese en México los aztecas, llámese en Guatemala los mayas, llámese en la parte de Centroamérica, El Salvador, los pipines, hombres y mujeres que sin tener un conocimiento académico, sin tener un conocimiento teológico, sin ser regidos por la religión, ellos sabían que tenían alma. Y a través de su alma, ellos veían al Dios Sol, ellos veían al Dios Luna, ellos veían a ese Dios omnipotente, omnisciente, a ese Dios de la divinidad. Ellos en su alma sabían que había un Dios y se reunían, hacían sus casas y mataban a ese animalito y festejaban a sus dioses. Es el alma del individuo, porque todos los seres humanos hemos sido diseñados por un ente supremo para adorar a algo. Bueno, el tema bien amplio, la verdad. Yo me quedo corto con esta pregunta que voy a hacer a don Miguel Martínez. ¿Por qué explicamos que a religiones y lo que le dicen en la prensa o el diezmo? Bueno, por ahí
por ahí dicen, ¿verdad?, que el opio en la religión que mantiene el pueblo. Si nosotros nos basamos a lo que es el principio de la creación de la raza humana en el libro de Génesis, el hombre y la mujer fueron diseñados, predestinados y creados por Dios en cuerpo, espíritu y alma. Ellos eran eternos, su materia era eterna, su espíritu era eterno y su alma era eterna. Y era tan perfecta la obra de la creación de Dios que les regaló, aparte de que les regaló una eternidad, aparte de que les regaló una materia perfecta, un espíritu y un alma perfecto, les regaló algo que se conoce como libre albedrío. Es decir, el hombre y la mujer no estaban regidos por dogmas, credos ni tradiciones, no estaban regidos por eso que conocemos como ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Ellos eran libres y soberanos con su libre albedrío, pero había alguien que vivió en la eternidad, mejor conocido como Luzbel, Lucifer, el diablo, Satanás, o como se le quiera llamar. Y en el término bíblico vemos que ese personaje era un arcángel importante en las huestes celestiales. Y cuando ese arcángel se le reveló al arcángel Gabriel y al arcángel Miguel, la deidad, la divinidad, lo que regía a esos arcángeles, hizo una división entre el arcángel Miguel, el arcángel Gabriel y el arcángel Luzbel. Por eso en el término bíblico se conoce que el arcángel Luzbel se vino con la tercera parte de los ángeles que él gobernaba. Y esos ángeles eran espíritus y vinieron a este planeta Tierra. Entonces, el árbol de la ciencia del bien y del mal, que era lo que engendraba el conocimiento en el ser humano, se engendró a través de un espíritu en un ser viviente, mejor conocido como la serpiente. Y esa serpiente que hablaba, caminaba, razonaba, en el término del libro del Génesis, llegó y le dijo a Eva: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comieres de la ciencia del conocimiento, seréis como Dios, porque al final el ser humano, eso a través de su conciencia, eso busca ser como Dios. Entonces, cuando nosotros vemos que el espíritu del diablo, el Edén de Satanás, que está en toda la esfera de este mundo, vemos cómo gobierna. Gobierna a través de líderes religiosos, gobierna a través de líderes políticos, gobierna a través de la sociedad. Y por eso surgen organizaciones religiosas que se autoproclaman, no en el término bíblico, se autoproclaman ungidos, se autoproclaman profetas, se autoproclaman apóstoles para una sola misión: mantener al ser humano alejado de lo que él es, un hijo de Dios, obra maravillosa de la creación de Dios. Ese es el resumen de lo que nosotros vivimos en este planeta Tierra. El ente del Edén de Satanás gobernando, el diablo a través de líderes religiosos que solo les importa una cosa: por intereses bastardos se apartan de la obra maravillosa de la creación de Dios para mantener a las masas dormidas, para mantener al ser humano alejado de lo que el ser humano es, un hijo de Dios. Entonces la generación es opio de la sociedad. Es más que un opio, es más que un opio, porque el opio adormece pero pasa la reacción. Pero lo que infunde el diablo, ¿se imaginan lo que el diablo infundió a través de la serpiente? Fue que un ser angelical, mejor conocido como Eva y Adán, perdieran la vida eterna en su cuerpo y en su espíritu. Eso es lo que infunde el diablo a través del líder religioso: mantener al ser humano toda una vida distraído de lo que verdaderamente es. Nos manipulan. No solo nos manipulan, nos controlan. Si nosotros no tenemos la suficiente capacidad de autoconocernos, si tan solo nosotros no tenemos la suficiente capacidad de descubrir a ese maravilloso Dios que Dios puso dentro de cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos alejamos de nuestra alma, nos alejamos de Dios. Y cuando nos alejamos de Dios, entonces llega otro Dios, el Dios de las tinieblas.
¿A través de dónde? De dogmas, credos y tradiciones, a través de un sistema bien establecido. Todo comenzó con Caín, luego pasó por Nimrod, hasta llegar a los imperios, hasta llegar a lo que comúnmente se conoce como la iglesia organizada. Apocalipsis capítulo 17, Babilonia, la grande madre de todas las rameras y de todos los fornicadores de la tierra. Es decir, ahí se encierra todo aquel líder religioso que se autoproclama Dios. Y por eso en todo tiempo han habido seres humanos que se atreven a demostrar y a poner al descubierto a ese sistema que es el sistema del Edén de Satanás en este planeta Tierra, tomando la posición o queriendo tomar la posición de Dios. Por eso en este libro hay un tema que se llama Dios no comparte su gloria con nadie. Ese Dios omnipotente, omnisciente, ese Dios que en el libro del Apocalipsis capítulo 5 aparece como el bendito Cordero de Dios que toma el control absoluto, no solo de lo visible, sino también del invisible, no solo del mar, sino también del infierno, no solo del infierno, sino también de las huestes celestiales. Y dice, y los ángeles y los arcángeles y las huestes celestiales se quitaron sus coronas y las tiraron a los pies del bendito Cordero. Eso es lo que el Edén de Satanás está tratando de quitar al ser humano, que el ser humano tenga uso de razón, que el ser humano pueda autoconocerse, que el ser humano pueda estar en la dimensión de Dios. Tal vez no sacar su potencial, sino descubrir el poder interno que el individuo tiene. Porque en ese poder interno que el individuo tiene, vemos a esos hombres y mujeres. Vemos a un Esteban en el libro de los Hechos siendo torturado y masacrado y asesinado con piedras. Pero también vemos las huestes celestiales demostrándole al alma de Esteban que hay un Dios soberano que lo está esperando. Vemos a esos confesores de hombres y mujeres, vemos esos millones que en el libro del martirologio romano aparecen que fueron asesinados. Y todos y cada uno de ellos sacaron eso que usted dice, su potencial. El potencial no social, el potencial no religioso, el potencial no de conocimiento teológico, sino que un solo potencial. Demostrar de que eran hijos de Dios y que creían en Jesucristo como el único y soberano Dios. Ese maravilloso potencial que traen los hijos de Dios. Dios mandó a su hijo, según la Biblia. Después una persona extraordinaria que me puede hablar de él. En el término religioso, no en el término bíblico, en el término religioso y más que todo en el continente americano nos han vendido que hay un Padre, que hay un Hijo y que hay un Espíritu Santo. Y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles y proclamándoles el mensaje del Evangelio eterno y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero, ¿quién? En el término ya lógico, ¿quién puede ser Padre, quién puede ser Hijo y quién puede ser Espíritu Santo con nombre? Hay un solo Dios, mejor conocido en el libro de Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. Es decir, tanto fue el amor de el único Dios supremo que nos visitó, creándose él a sí mismo un velo de carne, mejor conocido como Jesús el Cristo. Y ese Jesús el Cristo nos dijo, no los dejaré solos, estaré con ustedes todos los días de su vida. Y vemos ese espíritu que él dejó, el espíritu que él utilizó en este planeta Tierra. Dios a sí mismo se hace Jesús y luego Jesús el Cristo regresa a ser Dios y nos deja su espíritu, el Espíritu Santo que habla al alma de cada individuo. Es decir, no hay trino, no hay trinidad. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No hay tres, hay una
maravillosa expansión, mejor conocida como la divinidad, la deidad, la omnisciencia, la omnipotencia, que se resume en un solo y soberano Dios. Para la raza humana, como no tenemos, como decía Pablo, el conocimiento, porque Pablo decía, conozco a un hombre, hablando de su experiencia, que fue subido al tercer cielo y se le fue mostrado cosas que ojo no vio ni oído jamás había oído, y que se le fue dicho que no se podía interpretar a través de la raza humana eso maravilloso que es las huestes celestiales. Es decir, Pablo, con el conocimiento extraordinario que recibió de parte de Dios, no de la ciencia, no de la teología, porque Pablo mismo dice que fue capitán del ejército romano, fue uno de los mejores hombres letrados de su tiempo, aprendió de el más grande conocedor de la ley, Gamaliel, pero él dijo, todo lo dejo por estiércol, porque había recibido el único conocimiento que reciben los hijos de Dios, que es la deidad, la divinidad, la omnisciencia, la omnipotencia. Es decir, hacer a Dios tres es hacer una religión. ¿Qué es lo que pasó cuando nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, invitó a estos tres personajes que aparecen, a Pedro, Jacobo y a Juan, y los llevó a ese monte donde apareció Moisés y Elías? Y viene Pedro y dice, bueno es que hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque el ser humano siempre anda buscando la Trinidad, siempre anda buscando una religión. Oyó una voz del cielo que le dijo, este es mi Hijo amado, en quien me complace morar, a él oír. Y así tenemos todo el término bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay un solo Dios, manifestado a la raza humana como Jesús el Cristo y recibido dentro del individuo el Espíritu Santo, la Trinidad perfecta de Dios. Padre, nadie lo ha visto jamás. El Hijo lo vio la raza humana de su tiempo. El Espíritu Santo lo recibe la raza humana que quiera aprender a autoconocerse a sí mismo. Usted le han dado dando estas charlas, se le puede mencionar así, a nivel internacional. Hemos estado en diferentes países, hemos estado en diferentes escenarios, pero definitivamente el ser humano está demasiado distraído por la tecnología, está demasiado distraído por la religión. El ser humano, hay una sola cadena que no la puede romper ningún tema, no la puede romper ninguna oratoria. El único que tiene la llave para romper o abrir ese candado es el mismo individuo. Solo el individuo puede desatar las cadenas de la religión. Solo el individuo puede desatar y hacer a un lado todo lo que el sistema le enseña para mantenerlo distraído. Estos temas han sido difundidos en diferentes escenarios con diferentes líderes religiosos, pero vemos cómo lo establecido hace que el ser humano no reciba, aunque he recibido testimonios de sacerdotes, de teólogos, de pastores evangélicos que me han dicho, tienes toda la razón. Pero si yo enseño o predico eso, pierdo mi familia, pierdo mi estatus social, me expulsan de mi religión. Ese es el reto para los seres humanos, que ellos y solo ellos tienen la llave para poderse liberar de este sistema. Ya desde que estamos engañados desde hace mucho tiempo. Tal vez no engañados, sino que el ser humano, por diferentes circunstancias o por diferentes patrones de comportamiento social, el ser humano se distrae en muchas cosas, porque al final, como decía Pablo, cuando era niño hablaba como niño, me comportaba como niño. Hoy que ya soy adulto, hablo como adulto y me comporto como adulto, y ya yo no tomo leche, decía él, ya como comida sólida. Es decir, no es tan importante de dónde venimos, sino que descubrir a dónde vamos. Y lo más importante, dónde estamos.
Cuando descubrimos ese eterno presente, entonces descubrimos la gracia de Dios. Porque el pasado nadie lo escogió, es decir, no escogimos dónde nacer ni dónde vivir. No escogimos la familia que tenemos, pero sí podemos escoger qué estamos haciendo y para dónde vamos. Sobre la resurrección de Jesucristo. Algo tan maravilloso como el nacimiento de Jesucristo. Él nació por obra del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo, mejor conocido en todo ese maravilloso mensaje del Antiguo Testamento, porque todos los profetas hablaron del nacimiento de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Entonces, todos y cada uno de los seres humanos estaban esperando el nacimiento de ese ser supremo. Cuando ese ser supremo nace, hay día. Entonces, la crucifixión y muerte de Jesucristo era para ponerle punto y final a la ley. Él era el bendito Cordero, Él era el que derramaría su sangre, no para limpiar al ser humano para que un año viviera en paz, sino para que la humanidad viviera con la fe y la tranquilidad de que con la vista del alma puesta en Jesucristo tiene vida eterna. Bueno, la verdad es que hasta muy corto para este tipo de entrevistas con don Ezequiel Martínez. Lo vamos a dejar en segunda parte por los tiempos y que ahora que se nos fue la luz también, porque estamos en cable, pero estamos en las redes sociales. O algún mensaje para los televidentes, don Ezequiel, para que en la segunda parte vamos a hablar sobre los libros, los himnos y otras cosas más que han quedado, y también para hacerle preguntas a los televidentes, para que nos escriban alguna duda, y ahí van a salir algunos pastores que vienen, me imagino, ahí mencionando, pero eso es lo que queremos, debatir. Sí, muchísimas gracias, licenciado. El mensaje es sencillo y práctico. Es el mismo mensaje que llevaron los verdaderos apóstoles del Señor Jesucristo, de que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual se pueda ser salvo, solo en el nombre del Señor Jesucristo. Y ese nombre es revelado por el mismo Espíritu Santo al individuo. Así que todos los seres humanos, el mensaje es que todos los seres humanos tienen la libertad y la oportunidad de poder ver a Jesucristo en su Espíritu Santo dentro de ellos. Bueno, pues muchas gracias a los que nos sintonizaron. Vamos a estar pendientes de la segunda parte con Ezequiel Martínez, que es una persona extraordinaria, una persona de mucho conocimiento y sabiduría. Así que Dios me los bendiga a todos y para la próxima. Muchas gracias, don Ezequiel. Muchas gracias, licenciado, muy amable.